Vamos a hablar sobre la definición del carácter. Bueno, vamos a tener en cuenta cuáles son esas características o esa definición que se conoce acerca del carácter. Bueno, inicialmente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el carácter es ese conjunto de cualidades, de circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Cuando hablamos del carácter, está allí muy relacionado con las reacciones que tenemos de acuerdo a lo que somos, ¿sí? Cómo reaccionamos frente a cualquier situación, si la persona es una persona agresiva o si al contrario es una persona muy tranquila, eso define el carácter. Todas esas características que definen esos comportamientos y cómo responde frente a las diferentes situaciones o circunstancias de la vida, eso es lo que define el carácter. Los invitamos a leer Proverbios 23:7. La primera parte nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, pensemos o actuemos, eso es lo que tenemos en nuestro corazón y de esa manera es que vamos a actuar. Lo que somos es lo que pensamos. Nuestro pensamiento va a determinar lo que nosotros hacemos. Si nosotros pensamos que queremos ser médicos, por ejemplo, entonces nuestros pensamientos nos van a encaminar a llevar unas rutinas, unas disciplinas, unas ciertas comportamientos o características que nos enfilan a ser el médico que anhelamos ser. Entonces, de igual forma, si nosotros pensamos que el mundo es difícil de enfrentar, que estamos solos, que es muy complejo, que nadie nos ayuda, que no podemos, no vamos a poder, porque todo comienza en nuestro pensamiento y el pensamiento va a determinar la forma como vamos a enfrentar el mundo. Entonces, el carácter está marcado por la forma como pensamos y por ende la forma como vamos a reaccionar. Entonces, primera definición de carácter, reaccionamos de acuerdo a lo que somos. Segunda definición, según nuestro carácter, se toman decisiones. Si nosotros pensamos de una forma determinada, así vamos a tomar decisiones. Si pensamos que algo es difícil, va a ser difícil porque ya lo declaramos. Recuerden, hermanos, que la palabra tiene poder. Si pensamos que algo es fácil, que estamos bendecidos, que tenemos el apoyo de nuestro Padre Eterno, las cosas van a ser fáciles, mis amados hermanos. Pero miren el poder de ese pensamiento, de cómo nos direccionamos según lo que dice el mundo o la palabra de Dios. Tenemos un modelo de pensamiento en nuestra mente, mis amados hermanos. Pensamos casi siempre de una misma forma, muy parecida. Tenemos una estructura específica, casi siempre una misma forma de reacción. Por ejemplo, frente a los problemas podemos decir que podemos enfrentarlos, que son fáciles, que tenemos el respaldo de Dios y eso va a permitir que así obremos con la confianza que nos da el Padre por el respaldo que nos está dando constantemente. Pero si no tenemos a nuestro Padre Eterno en nuestro corazón, si no está nuestro Señor Jesucristo que nos transformó, o sea, lo que les pasa a las personas que se encuentran en el mundo, pues sus comportamientos van a ser erráticos, con duda o decididos, pero no con ese respaldo que Dios nos ha dado a nosotros los hijos del Padre. También el carácter maneja nuestras emociones, mis amados hermanos. Todo pensamiento antecede a una emoción. Un ejemplo, si tú ves a tu pareja en el parque y lo ves a la distancia, tú puedes pensar que está con un vecino, por ejemplo, está hablando con un vecino y puedes pensar, están hablando de la palabra, se están saludando, son dos hermanos en Cristo Jesús y ahí quedó tu pensamiento y no hubo una emoción. Pero igual y al mismo tiempo podría pasar que tú pensaras, está con una persona desconocida. ¿De qué estarán hablando? ¿Será que son pareja? ¿Será que tienen una relación? Uy, ¿será que mi esposa me está poniendo los cuernos, por ejemplo? Si tú te vas en ese tren de pensamiento va a traer unas consecuencias emocionales. Entonces se van a disparar los celos, las emociones, los sentimientos y hasta terminarías en contienda con tu pareja y probablemente no esté pasando absolutamente nada, mi amado hermano.
Entonces miren la importancia de eso que hemos sembrado en nuestro corazón durante todos estos años en el mundo y que ahora, siendo cristianos, tenemos que renovar y transformar para que seamos esos hijos de Dios que proyectamos la imagen, y no solamente la imagen, el comportamiento y el carácter de Cristo Jesús. El cristiano tiene dos opciones finalmente: reflejar el carácter de Cristo basado en la Biblia o tener un comportamiento carnal, como le puede pasar a las personas que aceptaron a Cristo en su corazón y que al inicio reflejan, en lugar de la imagen de Cristo, el comportamiento que aprendieron del mundo. Pero vamos a profundizar más en este tema, mis amados hermanos. Bueno, qué bendición frente a todas esas características que nos definen precisamente qué es el cristiano. Podemos encontrar en la Biblia muchos personajes de la Biblia, en donde se queda muy enmarcado esa estructura, precisamente esos criterios que les hacían muy fortalecidos en el espíritu, y aquellos que muchas veces estaban muy impactados por esas situaciones de la carne. Entonces les queremos compartir en esta mañana un ejemplo de ello, las hermanas de Lázaro, precisamente cómo en la Biblia podemos encontrar el carácter, ¿sí? Y ver reflejado cómo era el carácter de María y cómo era el carácter de Marta. Los invitamos a leer San Juan 11, del 19 al 27, y dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Miren, allí ya empezamos a notar cómo era el comportamiento de una de las hermanas de Lázaro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, frente a esta palabra, ahí vemos identificada cómo, por ejemplo, Marta siguió a pesar de esa situación que estaba viviendo, según ese momento de tristeza que sentía en su corazón, decidió seguir a Cristo, decidió continuar ese camino en Cristo y decidió creerle a Cristo. Pero vemos que María, en medio de su angustia, de su tristeza, lo que hizo fue alejarse. Allí vemos muy reflejados qué es lo que nos hace diferentes a los demás y cómo esos factores de personalidad pues marcan y tienen un impacto precisamente en nuestras decisiones. Como María se queda en su casa en medio de toda su tristeza, pero Marta decide continuar y seguir a Cristo y creerle a Cristo. Hoy en la invitación, precisamente en lo que mi esposo explicaba ahora, vamos a identificar cómo cuando a veces los cristianos se quedan como en esas obras de la carne, a pesar de ser cristianos, se dejan llevar precisamente por esas emociones, por esos deseos, ¿sí? Por esas sensaciones del momento. Pero cuando un cristiano es espiritual, cuando ese cristiano decide, a pesar de su tristeza, yo creo en Cristo, voy a seguir porque tengo a Cristo en mi corazón y porque sé que siempre me fortalece. Bueno, entonces definitivamente siempre vamos a tener diferentes formas de comportarnos, unas muy mundanas, otras muy enfocadas en lo que aprendemos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver las características de un cristiano carnal. Vamos a leer 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues haciendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mis amados hermanos, ahí se dieron 3 características del cristiano carnal: los celos, las contiendas y las disensiones. 3 comportamientos presentes en aquel que aún no ha renovado su mente, que no ha vaciado los pensamientos que aprendieron el mundo
y no ha llenado ese vacío precisamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces cada una de estas características del cristiano carnal. Primero que todo, siente celos. Es una persona que está desconfiando, que no cree en el proyecto que Dios ha puesto en nuestra vida, y porque tiene un propósito para nuestra vida, nos tiene con una pareja determinada en este tiempo. Entonces, mis amados hermanos, si Dios tiene un propósito, lo más seguro es que esa pareja con la que te encuentras en la actualidad va a ser la pareja idónea, va a ser la pareja con la cual juntos van a predicar de la palabra, van a crecer en Cristo Jesús. Así en este momento puede que alguno de ustedes no esté siguiendo las palabras del Señor. Puede ser que esté apenas conociendo o esté por conocer totalmente de la presencia de Dios en sus vidas. Pero mis amados hermanos, Dios tiene un propósito, y si confiamos en ese propósito, podríamos tener celos del comportamiento de la pareja. ¿Por qué no confiar en la obra que Dios está haciendo en ella? Y de esa forma, mis amados hermanos, los celos van a pasar a un segundo plano, de hecho van a desaparecer. Y mire, mi amor, que relacionado con los celos, no solamente es de pronto esa desconfianza en la pareja, sino también es los diferentes clases de celos que hay. A veces son esas inseguridades frente a las relaciones que hay laborales, por ejemplo, entre hermanos. O sea, es esa desconfianza y de alguna manera darle prioridad a una persona frente a lo que pueda sentir, a la seguridad que le pueda inspirar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los celos, también está relacionado con todas esa importancia que le damos a la otra persona y esa seguridad que de alguna manera esa otra persona, ¿sí?, nos está brindando, cuando sabemos y debemos de entender que siempre de quien tenemos que estar confiados es de Dios. No poner por encima de Dios a ninguna persona, ¿sí?, independiente la relación que sea de amistad, de sentimental, incluso laboral, ¿sí?, siempre por encima va a estar Dios. Nuestra confianza está en Dios, y el propósito de Dios está por encima de cualquier sensación o sentimiento humana. Entonces, mis amados hermanos, confiemos que Dios tiene un propósito en la relación en la que te encuentras, y por eso los celos tiene que ser algo que debemos superar y confiar en el propósito de Dios. Otra característica del cristiano carnal es que vive en contienda, es que está siempre tratando de ganar lo que es suyo, tratando de hacer que las cosas se inclinen a su favor y desconociendo precisamente ese plan de nuestro Padre en el que nos está colocando ciertas situaciones para que aprendamos cada día, para que nos perfeccionemos y para que seamos mejores hijos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, frente a las dificultades, no debemos acudir a la contienda, a la lucha, a la agresión, a la crítica. Por el contrario, tenemos que asumir ese carácter de Cristo que es manso y humilde, que nos lleva a ser conscientes, consideramos, pensamos, analizamos y no nos dejamos arrastrar por un tren de emociones, mis amados hermanos. Otra característica del cristiano carnal son la disensión o la falta de acuerdo entre dos o más personas. Esto está muy relacionado con las contiendas, mis amados hermanos, el no llegar a un punto de equilibrio, el no llegar a un acuerdo. Mis amados hermanos, recuerden que en la unidad está la presencia de Dios. Cuando estamos en unidad, cuando trabajamos en conjunto, cuando estamos en función de un objetivo, vamos a crecer, sea en la iglesia, en nuestro hogar, en el colegio, en la universidad, donde te encuentres, mis amados hermanos. Si en algún momento de tu vida estás trabajando en grupo o en pareja, es precisamente porque Dios lo ha dispuesto así, porque Él quiere que nosotros aprendamos a manejarnos como un conjunto, como una unidad, así como Él lo es en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir conociendo más en lo que necesita crecer el cristiano. Amén. Mira, muy importante, mi amor, lo que estábamos hablando ahora de cuando un cristiano tiene esas características de su carácter en lo carnal. Sí, pero entonces la invitación, mis hermanos, es que meditemos mucho en la palabra. Les queremos compartir un versículo, Colosenses del 3 al 12, en donde la palabra de Dios nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo lo contrario a lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Entonces,
Nada de los celos, nada de disensiones, nada de esas contiendas, sino que al contrario, que tenemos que vestirnos, volvernos a vestir ¿de qué? Primero de santidad. ¿Sí? Cuando nosotros como cristianos empezamos como a tener esas dificultades con los demás, debemos de entender de que lo que nuestro Padre quiere es que nosotros, como escogidos de Dios, estemos revestidos ¿de qué? De santidad, además de misericordia, además de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Entonces, vamos a mirar aquí cómo un cristiano, ¿qué debe tener en cuenta para crecer? Vamos a Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, amados hermanos, hoy lo que queremos es que precisamente como cristianos, ¿sí? como miembros de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, sigamos creciendo en el Espíritu. La palabra de Dios en Proverbios 4 nos dice entonces que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, nosotros como cristianos debemos de comprender que ese es nuestro compromiso, que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir aumentando en nuestro espíritu, en nuestra fe, que debemos de ir creciendo y sobre todo a través de la comunicación con nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo llega a nuestro interior, nos convertimos en su morada y a partir de ese momento empieza un proceso de transformación en la cual lo que fuimos se empieza a desechar. Pero eso se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros hemos sido moldeados según el mundo, lo que aprendimos en nuestra casa, lo que aprendimos en el colegio. Y eso, si ustedes lo comparan con la Biblia, en muchas situaciones va a estar contrario. Y debemos ser conscientes que tenemos un proceso de perfeccionamiento. Así como lo dice Proverbios 4:18. Tenemos que crecer, tenemos que mejorar, tenemos que conocer más de Dios, precisamente para reflejarlo en todas sus conductas, sus actitudes, su forma de pensar, mis amados hermanos. Leamos Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, mis amados hermanos, cómo nuestro Padre nos está pidiendo perfección, que lleguemos a un punto muy alto, así a la estatura de la plenitud de Cristo, que lo reflejemos. Y es aquí donde tenemos que tener muy en cuenta que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pero debemos apropiarnos de esa verdad bíblica y darnos cuenta que podemos ser ese tipo de persona que refleja la santidad de Cristo, que puede reflejar a los demás ese amor, que puede dar esa sensación de paz y tranquilidad para que precisamente los que están en el mundo se sientan atraídos a conocer más de la palabra de Dios, a querer sentir y vivir lo que nosotros los hijos de Dios estamos viviendo en medio de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente podemos tener los hijos de Dios. Entonces, según estos versículos que leímos, ¿en qué necesita crecer el cristiano? Pues primero, en fe. Si nosotros crecemos en fe, si sabemos que tenemos un Padre maravilloso, gigantesco, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que nos gobierna, mis amados hermanos, que nos vamos a sentir confiados, nos vamos a sentir tranquilos, sabemos que Él tiene un propósito, que todas las cosas suceden para bien, entonces vamos a tener más y más fe, mis amados hermanos. Así pueden estar sucediendo cosas contrarias a lo que creemos, así podamos estar en tiempos de dificultad, sabemos que Dios nos va a sacar victoriosos, sabemos que Dios nos está apoyando y esto nos ayuda a crecer en fe. Pero esto es directamente proporcional a la lectura de la palabra, mis amados hermanos. Entre más leamos, entre más conozcamos a Dios, más vamos a confiar en su amor y en la obra que tiene para nosotros. ¿En qué más necesita crecer el cristiano? En la unidad, ser parte activa del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, no se puede ser un cristiano solitario, no se puede ser un cristiano desconectado. Hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en donde todos somos una unidad, en donde el uno depende del otro, en donde nos ayudamos mutuamente,
Y recuerden algo, somos cuerpo de quien el Señor Jesucristo es cabeza. En la iglesia recibimos el direccionamiento de nuestro Padre, mis amados hermanos. Allá vamos a sentir ese avivamiento del Espíritu Santo, allá nos vamos a fortalecer en Cristo Jesús, porque sentimos esa compañía, esa presencia del hermano que también vive procesos como nosotros, mis amados hermanos, a veces en dificultad, a veces con muchas situaciones difíciles, pero cuando sentimos ese apoyo de los hermanos avivados en el fuego del Espíritu, vamos a notar cómo crecemos y cómo avanzamos día con día. Y finalmente, para crecer, también necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, saber apropiarnos de ese carácter de Cristo. Mis amados hermanos, ya no eres Juan López o Fernando García, ahora eres Jesucristo. Ahora vas a reflejar su carácter, su comportamiento, vas a ser luz para el mundo, pero solamente vas a saber quién es el Señor Jesucristo cuando estás seguro de lo que dice la Biblia, cuando tienes en cuenta cada uno de esos aspectos que lo diferencian a Él de cualquier otro ser. Entonces, mis amados hermanos, vamos a conocer más de la palabra, vamos a crecer más en fe y vamos a estar más en unidad con los hermanos en Cristo Jesús. Bueno, qué bendición. Claro que sí. Ya entonces conocemos esos compromisos y en qué debemos de crecer como cristianos para mejorar nuestra relación con nuestro Padre Celestial y sobre todo ser como Cristo, tener ese carácter de Cristo. Bueno, vamos a ver a continuación cómo ser imitadores de Cristo, cómo lo podemos aprender a través de la palabra. Vamos entonces a leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición tan grande el entender en ese momento de que nosotros, como nos dice la palabra, inicialmente estamos juntamente crucificados con Cristo, que ya no vivimos nosotros, como lo dijo ahora mi esposo, es que debemos de entenderlo, no somos nosotros, no es Jacqueline Morales, no es Ricardo Guevara, no, ahora Cristo vive en mí, sí, debemos de saber, entender, tener esa convicción de que Cristo está con nosotros, de que somos y debemos de ser como Cristo, y lo que ahora vivo en la carne hace parte de Cristo, ya no son esas emociones, ya no son, además emociones desmesuradas, ¿sí? Esas sensaciones, esos enojos, ya no soy yo, ya no soy en esa carne, ahora estoy en Cristo, ¿sí? Lo vivo para ser en Cristo, ya no lo vivo en la carne, sino que ahora lo debo de vivir en fe, que era una de las condiciones que hablábamos anteriormente. ¿En qué debemos de crecer? En fe, es decir, debo de vivir en la fe. Debo de creer siempre en Cristo, tener esa convicción de todas las cosas que nosotros a veces no vemos, pero sabemos que se van a hacer. ¿Por qué? Porque creemos, porque tenemos a Cristo en nuestro ser. Así como acabamos de leer Gálatas 2:20, vamos a mirar cómo podemos ser imitadores de Cristo. Vamos a 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, la invitación allí es a ser esos imitadores en Cristo. En 1 Corintios 11:1, Pablo está hablándole a los discípulos y les está diciendo que lo imiten a él, así como él imita a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros cada día más nos tenemos que parecer a nuestro Señor. Él es nuestro modelo, nuestro guía. Él es a quien debemos seguir. Debemos seguir los pasos de Él, en cómo se comporta, en cómo hablaba, en cómo era su carácter, mis amados hermanos. Ya tenemos que dejar la idolatría al mundo. Ya no nos debemos parecer a un hombre, nos debemos parecer a algo mucho más alto y sublime como nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos reflejarlo, mis amados hermanos. Aquí es evidente que nuestro Señor Jesucristo nos da el mandato de parecernos más a Él con un propósito, ganar almas para Cristo, ayudar a más y más personas para que salgan del mundo, para que salgan de todas esas dificultades que están viviendo allá y se den cuenta que el reino de los cielos al cual pertenecemos los hijos de Dios nos dan unas circunstancias diferentes de vida. Precisamente recuerden, somos lo que pensamos.
Ya no vamos a pensar como en el mundo, ahora vamos a pensar como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo, mis amados hermanos. Mi vida, algo muy importante que hablábamos en 1 Corintios 11:1, y es también el testimonio que nosotros damos, ¿sí? Como cristianos, como aquellos seguidores de Cristo, el testimonio que nosotros demos va a ser que las otras personas vean en nosotros reflejado precisamente lo que somos en Cristo. Entonces, sed imitadores de mí. Le habla a los discípulos, de alguna manera es lo que nosotros debemos de hacer también, ¿sí? Pedirle a las otras personas que nos ven en cuanto a nuestra vida en Cristo, que sigan ese modelo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también viviendo en Cristo. Entonces el testimonio es muy importante. Los invitamos a todos mis hermanos a partir de esta reflexión que hemos tenido de este tiempo tan especial que estamos hablando del carácter de Cristo, a vivir realmente en esa santidad y a mostrar ese testimonio para que muchas personas, todas aquellas personas que nos ven en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, incluso todas esas personas vean en nosotros ese reflejo y esa luz que es vivir una vida en Cristo. Mis amados hermanos, recuerden que estamos en Sanidad para Todos, un programa que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la 780 de la AM, La Voz de Dios. Mis amados hermanos, este es un espacio en el cual hablamos de salud, hablamos de crecimiento espiritual, hablamos de psicología, pero siempre a la luz de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Vamos a hablar ahora del andar en el Espíritu, mis amados hermanos. Cuando andamos en el Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu, y es precisamente allí donde se encuentra plasmado cómo era el carácter de Cristo. Leamos Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados hermanos, en nuestra congregación amamos su presencia. Estamos, como se pueden dar cuenta, cada semana en ayunos, o hay ayunos especiales como este que acabamos de terminar ayer, en el cual estuvimos 3 días ayunando con la idea básicamente de crecer en el Espíritu, que se fortalezca nuestra comunión con el Padre, mis amados hermanos. Cuando estamos en la carne, vamos a estar más alejados de Dios. Solamente pensemos en esta situación. Si no leemos la palabra, si no estamos orando, si no nos congregamos, ¿cómo va a crecer el Espíritu en nosotros? Cuando estamos en la congregación, cuando estamos en esa ministración del Espíritu Santo, ustedes pueden ver cómo su poder se manifiesta, cómo el que está enfermo se sana, cómo el que estaba triste se llena de gozo. Mis amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo, que ya está porque somos hijos de Dios, porque nuestro cuerpo es su templo, mis amados hermanos, se aviva y empieza a ejercer un control en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver esto del fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5:22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, lo que hablábamos al inicio, tenemos que dejar atrás lo que somos, tenemos que matar ese yo, esa personalidad, ese carácter propio, lo que hemos sido y que aprendimos en el mundo para ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de esas características del fruto del Espíritu que demarcan ese carácter que debemos tener nosotros los cristianos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar entonces de fruto del Espíritu y vamos a iniciar con el amor. Lo vamos a encontrar en 1 Corintios 13, del 4 a 7. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, entonces allí, mis hermanos, vamos a reflexionar mucho frente al amor, ¿sí? A tener en cuenta esas características del fruto del Espíritu, ¿sí? Y saber y entender que por amor hemos recibido a Cristo, por amor nuestro Padre Celestial nos entregó a su Hijo, precisamente
para el perdón de nuestros pecados y para brindarnos esa nueva vida que tenemos en Cristo. Otro fruto del Espíritu es el gozo, emoción intensa y placentera. Esa es la que conseguimos, mis amados hermanos, cuando estando en el Espíritu alabamos al Padre, estamos declarando palabra a través de esas canciones que se han creado inspiradas por Dios, y ahí es donde nos sentimos más en comunión con Él. Mis amados hermanos, tenemos que alabar a nuestro Padre, tenemos que darle ese sacrificio de alabanza para que Él vea ese amor maravilloso que tenemos por Él, ese amor que nos ha dado precisamente la comunión con el Padre y ese crecimiento, ese desarrollo como cristianos. Mis amados hermanos, el gozo va a permitir que tengamos esa alegría constante, saber que no tenemos problemas, que son situaciones que vamos a superar porque tenemos el respaldo de nuestro Padre que nos ama, que quiere que nos perfeccionemos, que hay un propósito en todo lo que está sucediendo, pero eso tiene que estar en nuestra mente, no lo que pensábamos antes. No puedo, no soy capaz, tengo problemas, no tengo plata. Dios es el dueño del oro y de la plata, Él nos la va a entregar, mis amados hermanos, pero lo primero que tenemos que generar es esa obediencia a su palabra, mis amados hermanos. Otro fruto del Espíritu es la paz, que es estar sin perturbación, sin conflictos, sin inquietudes, estar tranquilos, mis amados hermanos, confiados en que nuestro Padre es el que opera nuestra vida, el que nos direcciona y nos lleva por un camino, por una senda especial, una senda de servicio, una senda de perfeccionamiento, nos lleva hacia un lugar maravilloso y es el reino de los cielos, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que comprometernos más y más a crecer en el Espíritu para disfrutar precisamente de todas estas bondades que nos regala el Señor. También el que está en el fruto del Espíritu tiene paciencia, es decir, calma o tranquilidad para esperar, no se estresa, no se deja mover por una situación que el mundo le plantea, tiene confianza, mis amados hermanos. Recuerden algo, mis queridos hermanos allá en donde se puedan encontrar. Cuando Dios está en nuestra vida, hay un ser maravilloso y poderoso y gigante que va delante de nosotros, derrumbando toda dificultad, protegiéndonos y cuidándonos. ¿Cómo no nos vamos a sentir tranquilos, amados hermanos? Y por eso hablamos ahora del crecimiento en fe. Cuando creemos más en Dios, nuestra fe está creciendo y nos ayuda a entender que ese tiene que ser el carácter que nos va a llevar a sentirnos mejor, a vivir de una mejor forma, a que nuestras relaciones cambien y haya una transformación total en nuestra vida. La benignidad es otro fruto del Espíritu. Indica que hay una actitud amable, bien intencionada y carente de severidad. Tenemos que comportarnos así con las personas, tenemos que ser luz para el mundo, ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que ese cristiano carnal tiene que morir, tiene que crecer precisamente ese carácter de Cristo, y Cristo fue un ser que amó, que hablaba con tranquilidad, con paciencia, que siempre fue comprensivo, cariñoso, fue tierno, dulce, manso. Mis amados hermanos, eso tenemos que ser nosotros. Si esa es nuestra meta, si ese es el camino que tenemos demarcado, si esa es la intención que tenemos en nuestro corazón, vamos a tener el respaldo de nuestro Padre. Vamos a tener ahí el acompañamiento del Espíritu Santo que nos guía precisamente a esas características. Amén, claro que sí. Bueno, hablando precisamente del fruto del Espíritu y de estar en el fruto del Espíritu, también la bondad. ¿Qué es la bondad? La inclinación a hacer siempre lo bueno, a hacer el bien. ¿Sí? Entonces, dejar de lado todos esos pensamientos negativos y al contrario, hacer siempre lo bueno por los demás, así como nuestro Padre es bueno con nosotros. La fe es también estar en el Espíritu, nos invita a ¿qué? A crecer en la fe, a estar en la fe, a vivir en la fe, como lo dice en Hebreos 11:1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mis hermanos, ahora que estamos en el Espíritu y vivimos en el fruto del Espíritu, esa fe tiene que estar allí, siempre como esa llama que nunca se apaga, mis hermanos. Mis amados hermanos, andar en fe es confiar que nuestro Padre está orando, es tener certeza que cosas buenas van a pasar en nuestra vida, estar seguros que vamos a lograr eso que necesitamos en este momento.
el empleo que en este momento no tenemos, la recuperación de la salud, que de hecho ya somos sanos por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a Isaías 53:4, en donde nos habla que Él cargó nuestras enfermedades en la cruz. No tenemos por qué cargar enfermedades, no tenemos por qué cargar dificultades, pero tenemos que crecer en fe, en estar seguros que esa palabra se aplica para nuestra vida, que somos hijos de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Todo lo que pasa en la vida del cristiano es para nuestro bien. Entonces, cuando creemos esto, crecemos en fe y podemos ver la mano maravillosa de Dios en nuestra vida. Cuando pensamos lo contrario, cuando creemos esto es un castigo, esto es porque hice esto malo, esto es porque no soy bueno, o nos contrariamos frente a la postura de hijo de Dios, debe ser que Dios no me quiere, debe ser que no soy bueno, pues entonces eso es la obra del enemigo tratando de alejarnos de esa protección de nuestro Padre. Pero entonces al crecer en fe, al crecer en la certeza de que la palabra de Dios es cierta, es verdadera, es veraz, mis amados hermanos, lo que vamos a tener es confianza, precisamente estar confiados en que las cosas siempre van a mejorar. La mansedumbre es otro de los frutos del Espíritu Santo, el cual era una de las características así muy concretas que se decía en la Biblia de Jesús, que es ser dócil, que es ser suave. Nosotros no tenemos que estar gritando o tratando de imponernos con la fortaleza de nuestro comportamiento. Por el contrario, es esa docilidad, esa suavidad, esa ternura de nuestro Señor Jesucristo la que nos va a caracterizar y va a hacer que los demás en el mundo se den cuenta que somos diferentes, que somos hijos de Dios, que estamos bajo esa bendición maravillosa del Padre. Precisamente ese reflejo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro comportamiento es lo que va a hacer que los demás confíen en ti, que te escuchen, que digan: esta persona se comporta de una forma muy agradable, una forma muy bonita, me siento en paz y tranquilidad cuando él me habla. Nosotros no vamos a llegar a cuestionar al otro, a decirle que está pecando, que está mal, sino por el contrario, le hablamos con la palabra de Dios, lo invitamos a que se acerque a la iglesia, a que cada día tenga más comunión con nuestro Padre, lo alentamos con un versículo bíblico, mis amados hermanos, esa mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo que inspira. Mis amados hermanos, finalmente otro que hace parte del fruto del Espíritu Santo es la templanza, es la moderación o autocontrol para hacer las cosas. Cuando estamos en el Espíritu, nosotros nos medimos, nosotros miramos consecuencias, nosotros no nos dejamos llevar por emociones, nosotros no salimos corriendo en medio de una situación difícil a pregonar que las cosas son difíciles o no las vamos a poder solucionar. Tenemos confianza, tenemos ese autocontrol que nos brinda el Espíritu Santo en nuestro interior, pero tenemos que aferrarnos precisamente a esa palabra que nos da confianza en que el Espíritu Santo es quien nos direcciona. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el ayudador, el Espíritu Santo es el que está permitiendo que nosotros nos transformemos cada día, está haciendo un proceso de restauración en el cual somos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que permitir que Él haga su obra, no nos podemos aferrar al pasado, no nos podemos aferrar a los pensamientos que fueron fundados en la carne, sino que tenemos que llenarnos del fruto del Espíritu Santo, entrar más en comunión con Dios, conocer más de la palabra y así nos vamos a dar cuenta cómo crecemos y nos transformamos día con día. Mis amados hermanos, este ha sido el tema del día de hoy. Nos damos cuenta que el carácter que aprendimos en el mundo tiene que ser transformado y cambiado, renovado a través de la palabra de Dios, de la intervención del Espíritu Santo en nuestro interior y de un crecimiento en fe, mis amados hermanos. Tenemos que ser cada día más disciplinados en ese proceso de crecimiento, no quedarnos con la primera impresión que tuvimos en el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos que crecer como la luz de la aurora, o tenemos que aumentar y mejorar. Mis amados hermanos, pero para esto necesitamos la intervención de nuestro Padre, necesitamos que Él nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca. Por eso tienen que crecer nuestros tiempos de oración. No es un capricho del pastor que hagamos devocionales en la mañana. Necesitamos tener ese tiempo en el cual
ponemos a Dios como primero en nuestra vida, le entregamos ese tiempo en el cual hablamos con Él, compartimos con Él, nos enfocamos en su aprendizaje leyendo la palabra. Entonces, tenemos que compartir más con el Padre y crecer en el Espíritu para disfrutar de esa obra maravillosa en nuestra vida.